Eh, Gracias por acompañarme en esta sesión número 2. Una disculpa antes por el cambio de horario. Es algo que salió de mi control y espero que no haya afectado los horarios de nadie. Y si es así, les ofrezco una disculpa nuevamente por el inconveniente y el cambio de horario. Ahora sí estoy listo para comenzar y cerrar la semana número 1 de actividades. Bueno, cierra oficialmente hasta el domingo, que pueden enviar sus actividades, pero el día de hoy cierra lo que se refiere a las sesiones de aprendizaje, en las cuales esperaríamos que ustedes alcanzaran a comprender muchos de los lineamientos que hay que seguir para los textos literarios y las respectivas actividades. Cada uno de las instrucciones o sugerencias o información que les entrego aquí está validada, digamos, por el Prepan INACEP y también tiene un respaldo por los diversos manuales tanto de citación como el del estudiante, como el manual del asesor virtual. Entonces, en esos casos, también les recomiendo, por favor, que ustedes lean dichos manuales para revisar más o menos los lineamientos que ustedes y que quede todo claro, que no haya ningún problema en ese sentido, ¿no? Es bastante importante que sepan cómo funciona, cómo es, eh, cuáles son las estrategias, las mejores estrategias para continuar, en qué momentos tendría que colocar fuentes de referencia, colocar citas textuales, paráfrasis y demás. Entonces por ahí me parece que puede estar la vía. Noto que en algunos trabajos que he revisado entre el lunes y hoy no están colocando fuentes de referencia, están utilizando inteligencia artificial y pues se ha reflejado en calificaciones muy bajas y lo seguirá reflejando si ustedes no siguen los lineamientos de esto. Recuerden, es un punto muy importante, no es obligatoria la asistencia a esta sesión o a las sesiones semanales, sin embargo, sí es obligatorio la revisión de todos los materiales de Prepa en línea CEP y cuando se coloca como un enlace, es obligatorio de revisión. Y si no lo hacen y se omiten cosas que se dijeron aquí, pues puede traer consecuencias para su calificación. En muchos casos, por ejemplo, pues hubo una gran cantidad de errores ortográficos y pues perdieron una gran cantidad de puntos por no poder revisar las fuentes de esto, ¿no? Eh, Me gustaría comenzar con algunas de las cuestiones que quedaron pendientes ayer, en particular cuál es y cómo se presenta las actividades integradoras de la semana. Ustedes pueden ver, bueno, hoy es la sesión número 2 de la semana número 1, el nombre de la semana o de la unidad que va a guiarnos durante hasta el próximo domingo es arte y expresión comunicativa, sea nombre de la unidad o de la semana, ¿no? Sería la unidad 1. Eso, como su nombre lo indica, vamos a priorizar ahora mismo comunicarnos de manera efectiva. Si ustedes no se pueden comunicar de manera efectiva, en las siguientes semanas va a ser complejo. Considerando también, en gran medida, que ustedes son hablantes nativos de español, o en general creo yo que podrían ser hablantes nativos de español, y eso les va a permitir a ustedes básicamente revisar eh, los, digamos, los lineamientos que podrían llevar a cabo, ¿no? En este sentido. Uno de ellos, que es bastante frecuente, digámoslo así, es que no están colocando las fuentes de referencia y tienen una cantidad enorme de errores ortográficos y de escritura. Y eso pasa por no querer revisar las fuentes de referencia y lo que antes de entregarlo. En la semana 1 estoy compartiendo el foro aprendiendo el día y este día lunes en la participación inicial del foro les coloqué un link para la corrección. Se los voy a mostrar de manera rápida. También lo pueden hacer a través de inteligencia artificial, pero recuerden por favor que si lo hacen con inteligencia artificial, tiene que
tienen que colocar la fuente como si fuera una fuente de referencia. Lo mismo tendrían que hacer en este caso. Eh, Muchas de las, digamos, de los lineamientos que hay aquí, pues pasan muchísimo por corrección de fuentes de referencia y sobre todo de ortografía. Aquí vean, por ejemplo, es un corrector online que les va a pedir, que les va a permitir corregir errores ortográficos básicos de gramática y estilo. En ese sentido, pues si ustedes no detectan, pueden copiar y pegar en este espacio su texto y se los va a corregir. Esto va a permitir que tengan una idea más exacta de lo que es la ortografía, de lo que es la redacción, cuál es lo que se pretende, ¿no? Entonces, por ahí, repito, es muy importante que ustedes vayan y revisen. Este es un material, este es una sugerencia, una herramienta útil, muy útil para mejorar rápidamente, aunque con ayuda, la ortografía y la redacción. En el otro caso, la inteligencia artificial también funciona de una manera muy parecida. Es decir, también puede llevar a cabo una corrección a partir de las fuentes de referencia o a partir de la ortografía o las comas, los acentos, las tildes o la ausencia de estas, ¿no? Entonces, pues ahí sí, repito, es bastante importante. Revísenlo por favor. Lo pongo cada semana o lo pondré durante las siguientes 4 semanas. Les va a ayudar muchísimo y pues yo pienso que es una de las bases para comenzar de manera correcta y amplia la corrección ortográfica, ¿no? Eh, Hablando sobre, esta es la agenda de la sesión número 2, vamos a plantear el objetivo que es muy parecido al que planteamos ayer, al que planteé ayer, las reglas de comunicación virtual, ¿cuáles son? Los conocimientos previos, los temas de la semana, las actividades integradoras número 1 y 2, el uso responsable de información para evitar plagio, tal vez vuelva a repetir por si no vieron el de ayer, los 2 videos que se refieren al uso responsable de la información para evitar el plagio, varias actividades de reforzamiento sobre la semana número 1, que también vimos ayer a la hora de reconocer un texto literario de uno que no lo es, a la hora de reconocer un género literario y cuáles son los géneros literarios principales que nos van a solicitar, sobre todo en la semana 1, en la actividad número 1, que es la primera. Entiendo que es complejo, pero deben ser muy específicos ahora que la explique. Si no lo son, pues puede haber un problema, porque recuerden que aquí ya no se trata de responder a partir de cierta información básica, se trata sobre todo de de explicar y justificar sus decisiones. Ahí es donde estriba un alumno comprometido con Prepa en Línea CEP o el perfil de un alumno ideal para Prepa en Línea CEP, aquel alumno que investiga, revisa, coloca fuentes de referencia, es responsable con el uso de la información, no plagia y no pretende hacerlo, y también se preocupa por la información que está compartiendo con los demás porque tal vez la utilicen. Esas personas son las que deberían ser los ideales para egresar de Prepa Línea CEP en un par de años, ¿no? Entonces, también les voy a formular un adelanto de la sesión número 3, que es la de la próxima semana. El nivel es un poquito más complejo porque yo voy a pedir fuentes de referencia, paráfrasis, fuentes de citas textuales en las actividades. Si ustedes no están identificados con esto que vimos ayer justamente, pues va a ser un problema mayor porque tendrán que identificarse de manera rápida. Las reglas de comunicación virtual que prohíban todas nuestras sesiones. Se acaba de actualizar, la próxima semana espero poder actualizarlas. Son muy parecidas a estas, son una ampliación en realidad en forma de decálogo, o sea, de 10 puntos que tienen que ver con esto. Las reglas de comunicación virtual es saludar siempre antes de iniciar una conversación por medio de la mensajería de la plataforma, los foros de aprendizaje o el correo electrónico. En particular, sobre el mensajero de plataforma puede ser bastante bueno que ustedes puedan saludar. Respetar la postura de los miembros de la comunidad educativa en todos los espacios, aunque no estés de acuerdo con ellos. Se puede expresar desacuerdo siempre y cuando se respete. Escribir correctamente el nombre de la persona a quien te dirijas.
Ser claro y cortés durante tus participaciones en todos los espacios de plataforma. Escribir de acuerdo con las normas ortográficas y gramaticales. La redacción puede cambiar la interpretación. Y pues también el uso de acentos y escribir correctamente una palabra es parte de esto y se puede castigar muchísimo en este sentido. El respetar la privacidad de la información que comparten los miembros de la comunidad educativa. Eh, Recuerden respetar y no solo la postura, sino el nombre o la privacidad de la información que comparten también. Los datos y las experiencias vertidas aquí no tienen que ver con la texto, ¿no? La idea es que prive sobre todo la privacidad y que domine la privacidad para evitar que los datos salgan de aquí. Procurar ser breve y conciso. No es recomendable escribir párrafos demasiado extensos. Yo les he pedido párrafos de 5 renglones. Creo que hay unos de 15 que no debería ser un solo párrafo, sino fragmentado por lo menos en 3. Y el último es asegurarte de indicar de dónde obtuviste los comentarios, datos o cualquier información con los que complementes tu aportación. Si ustedes no llevan a cabo esto, va a ser muy difícil que pues no se les pueda considerar plagio, porque es clarísimo que la información no sale de su cabeza, la consultan en algún lado, ustedes después la procesan y la explican, sí, pero provino de algún lado y entonces pues es el problema ahí cuando podría haber plagios. Entonces pues ahí ojo con eso. Les recuerdo una máxima una de las leyes, digamos, de las sesiones integradoras conmigo. Tu participación es extremadamente importante, ya sea por medio de la voz, puedes sugerir, o por medios escritos, sugerir lecturas, material y responder preguntas hechas por mí, sobre todo en el material en forma de videos, aunque vamos a trabajar otra cosa. Perdón, aunque hoy vamos a trabajar otra cosa, ¿no? Recuerden que el objetivo de nuestra semana número 1 y en particular de la sesión número 2 es iniciar con el análisis de textos, saber qué es. Ayer pusimos un ejemplo de análisis de textos, familiarizarse con los géneros literarios, reconocer la importancia de las fuentes de referencia. Son los tres principales elementos que revisamos el día de ayer y que son los más importantes para que ustedes puedan llevar a cabo muy bien su actividad integrada, sus actividades 1 y 2. Esas actividades, pues obviamente se relacionan directamente con esto. Hay un análisis directo, hay un análisis literario de 3 textos literarios, perdón por la redundancia, del género lírico, narrativo y dramático. Y además en la actividad 2 tienen que responder a partir de lecturas de textos literarios y aparece también el género didáctico que implica una fábula. Por eso también les puse en parte el video de ayer hablando de los géneros. Eh, Tienen que familiarizarse con los géneros literarios, es importante que distingan uno del otro y que puedan diferenciarlos y poner ejemplos de cada uno, porque se les va a seguir pidiendo a lo largo de las semanas. La idea es que no echen esto en saco roto y que puedan aprovechar la información que tienen, no solo en la sesión, en esta sesión, sino también que puedan aprovechar la información vertida en en la plataforma. Hay muchísima información que tal vez pueda revisar un poquito y que les va a ayudar un montón, estoy seguro. Por ejemplo, aquí en ayer vimos el análisis de un texto, cuáles son los elementos. Hoy vamos a ver la otra parte del texto. Ayer hablamos de lo que está alrededor, es decir, del contexto. Y hoy vamos a profundizar el texto literario, ¿no? Entonces, es bastante importante que ustedes lo puedan reflejar de esa forma, ¿no? Aquí tenemos lenguaje literario, por ejemplo, que es algo que ustedes les van a pedir, sobre todo en la segunda, ¿no? Eh, el género narrativo es un poco parecido, cuáles son las características, los elementos básicos, planteamiento, desarrollo, clímax, desenlace. eh, y esos lineamientos les van a ayudar muchísimo para reconocer textos literarios y para saber cuáles son los momentos más importantes, ¿no? Viene una parte de recuperación, sí, de recuperación de qué es un texto literario. Sí, aquí viene cuáles son los géneros también, y eso ya nosotros lo vimos a través de un video el día de ayer, pero no está de más que lo vayan revisando, que vean el elemento clave, por ejemplo, que es el narrador, la acción, el marco, escenario, los personajes, ambiente, género lírico, características y género dramático también. Entonces, pues por ahí vienen enlaces también. Entonces, creo yo que es muy importante. Aquí viene otro sobre los géneros, que no me parece,
es muy relevante, pero yo ya les puse ayer algo sobre los géneros. Tal vez lo podamos anotar, vamos a ver un poquito sobre esto. Para que vean qué está en la plataforma y qué no. Using Powtoon. Y ya podemos ver, por ejemplo, Hola amigos de YouTube, hoy veremos el concepto de género dramático, sus subgéneros. Ya vimos en ese caso particular una revisión muy general de los 3 géneros literarios. Entonces ya tenemos un poquito de punto de referencia para saber qué es un texto literario, la literatura, pero quisiera pasar a algo bastante importante que es el fondo y forma. Estos conceptos que están en la pantalla, estos conceptos que están en la pantalla pertenecen a el material que se llama fondo y forma. Entonces, esos 6 conceptos sobre todo pertenecen al fondo porque van a permitir profundizar y analizar verdaderamente cómo se comporta un personaje, cuál es el espacio, etcétera, ¿no? Son muy importantes porque los tienen que revisar y dominar durante las 4 semanas. Considero esta parte la más importante del módulo porque les va a permitir, como dije antes, analizar los textos literarios. De esa manera pueden ustedes saltar de un texto literario al otro, sobre todo los textos dramáticos y narrativos. El lírico no se puede necesariamente analizar con esto, pero los demás sí. Y a partir de eso, pues ya ustedes podrán continuar y saber cuál es la mejor forma de analizar. En todas las semanas siguientes, por lo menos hay un texto narrativo o un texto dramático siempre. Durante esta semana no es la excepción. Solo hay un texto lírico que sería el de Sor Juana Inés de la Cruz, que es un soneto. El resto, semana 2 y 3 y 4, son textos narrativos. Bueno, en la 4 ustedes tienen que trabajar un proyecto, así que es diferente, pero en la 3 sí tienen que revisarlo como texto narrativo. Entonces, no pierdan la oportunidad, por favor, de plantear esto. Les voy a proponer un ejercicio sobre esto. Les voy a dejar un minuto más o menos cada uno de estos y lo voy a ir cambiando. Esto quiere decir, esto está en la plataforma. Lo que quiero es traerlo aquí para que ustedes puedan aplicarlo y después sepan qué contestar, sobre todo en la actividad 1. También la 2 se los pide. Entonces ahorita que lo revisemos para que lo tengan mucho más claro. Entonces voy a dejar un minuto cada una de estas.
para que se puedan identificar y después voy a poner un texto literario para que ustedes lo puedan analizar. Sus análisis son bienvenidos, aun cuando no estén directa en vivo en la plataforma, por supuesto. Yo tomo en cuenta eso a la hora de revisar sus trabajos. Vamos a cambiar porque son 6. Este es un poquito más extenso, así que lo voy a bajar un minuto. Ahora sí, les voy a poner un... ay. Ahora sí voy a poner un texto, voy a dejarlo alrededor de 5 minutos, tal vez un poquito más, donde yo esperaría que a partir de esto y de los conceptos anteriores, los 6 conceptos anteriores, es decir, argumento, tema, acción, tiempo, espacio, personajes, ustedes pudieran analizar este texto. Ahí se acaba, es un texto muy corto. Entonces, bueno, la idea es que ustedes ejerciten el análisis literario a partir de esto. Voy a dejar unos 5 minutos.
Muy bien, ahora sí yo esperaría nada más que a partir de los 6 conceptos se analizaran este texto, que podíamos llegar a conclusiones muy parecidas a las que vamos a llegar a partir de es decir, cuál es el argumento, cuál es el tema, cuál es la acción, cuál es el tiempo, cuál es el espacio y los personajes. Es decir, no se trata solamente de decir cuáles son los personajes, sino explicarlos de acuerdo a este texto, o decir cuál es el tema, sino explicarlo a través de este material, o cuál es la acción, sino explicarla a través de este material. Este material es la base para contestar el 40% de la actividad integradora número 1, que es la primera a la cual se van a enfrentar, ¿no? Entonces, pues por ahí considero es importante. Vamos a entrar de lleno a las actividades integradoras, la 1 y la 2. Y para empezar les tengo unos consejos o unas sugerencias para las actividades integradoras. En primer lugar, seguir las instrucciones de la plataforma y las de tu asesor virtual. Recuerden que a partir de que yo coloque el enlace en la plataforma, ya automáticamente se convierte en un material de clase que ustedes están obligados. Sí es obligatorio revisar los materiales y leerlos. No es necesario ni siquiera en las primeras semanas que ustedes recurran a otro. En algunos casos sí, obviamente, pero en general no es necesario que ustedes recurran a otros textos, a otros lugares. Con que puedan consultar la plataforma es suficiente. Entonces, por favor, revisen eso para que eviten sorpresas de material que ya estaba ahí que ustedes no notaron. También es importante que sigan las instrucciones adicionales que yo les doy en estas sesiones y que las vean a través de la plataforma y del enlace que siempre coloco en YouTube. Esto va a permitir sí o sí que ustedes puedan consolidar conocimientos y contestar de una manera más profunda, con más sapiencia y con más información de la que harían si buscaran en internet. Aquí ya está validada e incluso tiene fuentes de referencia para que ustedes se fijen cómo se hace y cómo se pone correctamente una fuente de referencia. Siempre cuidar la ortografía y las reglas en etiqueta, incluso en las participaciones de los foros, sobre todo en las participaciones de los foros, y colocar siempre fuentes de referencia. Es imperativo que lo hagan, que hagan esos 3 pasos para que puedan llegar muy bien a revisar todos los lineamientos que se les van a entregar. Ahora sí, vamos a ver las actividades integradoras 1 y 2. La primera, que es la que están viendo en pantalla, se llama analizar textos literarios. Viene aquí, vienen las instrucciones, pero lo que me interesa por sobre todas las cosas es abrir el formato para que ustedes lo puedan revisar y apreciar en general. Ahorita que aparezca se los voy a compartir directamente, ¿no? Entonces es mejor que den el formato para que tengan una mayor realidad. Listo. Ahí va. Un segundo, no sé qué pasa. Listo. En este caso, ustedes pueden apreciar que vienen las instrucciones. Les van a pedir que lean y específicamente que lean algunas páginas, no todas, de los 3 textos que se presentan a continuación, que son un poema, un texto narrativo, que sería un cuento, y una obra de teatro o un fragmento de la misma. Los 3 son autores, digamos, antiguos, en el caso de Sor Juana y Juan Ruiz de Alarcón. Pues considero que son mucho más antiguos que Rubén Darío, y por lo tanto el lenguaje puede ser un poco más complejo. La dificultad de ese español que ya nosotros lo vemos muy lejano, estriba en que ustedes puedan ir descifrando, pueden buscar resúmenes incluso. Sin embargo, es importante que la vean y traten de entenderla. No son tantas páginas para que la puedan revisar. Una vez que lo hayan revisado y leído y buscado, y ya que hayan hecho una labor de investigación, al menos básica, ustedes pueden completar el siguiente cuadro comparativo con los elementos que logres identificar. Hay algunos elementos que no aparecerán, como en este caso, elementos de análisis de la obra, el que en grato me deja busco amante, el rey burgués, verdad sospechosa. Vienen aquí una serie de lineamientos que les van a pedir, que son quién es el autor,
a qué género literario pertenece, cuál es el contexto de la obra, etc. Entonces esto los pueden ir contestando justo con el material que acabo de colocar hace un momento, que se llama fondo y forma, y también con el análisis de un texto que hicimos. Aquí, digamos, ya va a ser oficial, que ustedes lo van a poder colocar en los textos reales para obtener una calificación. Recuerden, cuando dice quién es el autor, no es suficiente con colocar el nombre, tienen que colocar una pequeñísima biografía para que yo me entere quién es Juan Ruiz de Alarcón, Sor Juana o Rubén Darío. El siguiente es a qué género pertenece. Me tienes que colocar que pertenece al género dramático, didáctico, lírico, etcétera, pero me tienes que explicar por qué. Es importante que me expliques por qué. De otra forma, pues no vamos a poder avanzar demasiado, ¿no? ¿Cuál es el contexto sociohistórico y cultural de la obra? En ese caso, tienen que investigar un poquito sobre el contexto. Ayer les puse un material, ahorita les pongo otro. Voy a buscarlo ahorita, el contexto sociocultural y cuál es el contexto del autor. Me voy a detener un momento ahí y la intención. Lo demás, lo que viene ahí de argumento, tema, espacio, argumento, tema, acción, tiempo, espacio, personajes, es justo lo que acabamos de revisar. Pero yo les voy a poner sobre el contexto de la obra. Déjenme ver si encuentro aquí está. Estos son dos ejemplos de la importancia del contexto de la obra. No sé si me dé tiempo de poner los dos, pero sí que les voy a poner uno de ellos. ¿Se acerca la época de exámenes y tienes demasiados temas por estudiar? Olvídate de la ansiedad. Déjenme nada más detenerlo. Y me paso al otro. Aquí está. Recuerden que para entender estos conceptos es necesario que vean estos materiales y si lo quieren utilizar como fuente de referencia, también se vale. Cada vez que leemos una obra literaria, tenemos la oportunidad de conocer cómo sienten, piensan y las acciones que desarrollan los personajes. Y también distintos temas y problemáticas que estos mismos personajes enfrentan. Si bien muchas veces leemos por placer, atendiendo a nuestros intereses y emociones, otras tantas lo hacemos también desde una necesidad académica, que busca fortalecer nuestra interpretación literaria. En esta oportunidad, veremos cómo podemos enriquecer nuestra interpretación desde la comparación de dos obras que guardan similitudes entre sí, pero también diferencias. Consideremos la perspectiva narrativa como criterio de análisis literario. La comparación de obras literarias. ¿Qué es? La comparación de obras literarias es la estrategia que tiene por objetivo analizar las similitudes y diferencias entre una obra y otra, a fin de poder asignarle un significado completo a ambas lecturas. Todo análisis comparativo supone la lectura e investigación de los elementos contextuales que rodearon la creación y producción de la obra, vida del autor, contexto sociohistórico, etc., así como también intratextuales, personajes, narrador, acciones, etc., lo que en consecuencia favorece nuestra construcción de conocimiento. Quizás te habrás preguntado al leer qué es lo más importante, de qué trata la historia o quién la cuenta. Estudiosos en la materia afirman que el mundo está lleno de historias. Lo que hace la diferencia es quién lo cuenta y cómo lo hace. Por ejemplo, si en un trabajo de investigación literaria te piden analizar dos obras clásicas de la literatura universal, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez y el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, comparativamente desde su perspectiva narrativa, ¿cómo lo harías? Aspectos que consideraríamos habitualmente en este análisis narrativo. 1. Tipo de narrador. Buscar marcas textuales que te permitan una primera interpretación. Evaluarás si narra desde su experiencia o desde fuera de ella. En una primera y simple lectura, podríamos afirmar que se trata de un narrador omnisciente en ambas obras, que cuenta lo que observa y lo sabe todo. La gran pregunta es si esto se mantiene de la misma manera a lo largo de la narración. 2.
Grado de participación en la historia. Si está dentro de ella, puede ser protagonista o testigo. Si está fuera, omnisciente o de conocimiento relativo. Surge la inquietud si este narrador omnisciente se mantiene en su posición en todo momento o si se convierte en personaje y deja de estar fuera de la historia. 3. Estilo narrativo. ¿Cómo es contada la historia? ¿La cuentan los personajes o solo el narrador? ¿O ambos? ¿O no es posible determinarlo? Es posible que le otorgue participación a los personajes más allá de un par de diálogos. Entonces, si toma la palabra literaria uno de ellos, ¿cambia la perspectiva narrativa? Verás que hay narradores que se identifican con claridad y otros que es más difícil reconocer. Por ende, cuando se cambia la perspectiva narrador en la lectura, también se produce una lectura de aquellos elementos que no se ven a simple vista. Es decir, puedes encontrar información nueva que antes no estaba disponible. De la comparación que realices, podrás desprender información relacionada con la perspectiva narrativa múltiple y compleja que presentan ambas obras. Por ejemplo, 100 años de soledad primero presenta narrador omnisciente, pero las ambigüedades que resultan de su perspectiva superan todos los rasgos tradicionales. Por su parte, en el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, podrás llegar a determinar cómo la presencia de la muerte como acción narrativa impacta en la perspectiva de quien nos cuenta la historia. Asimismo, verás que temas como la locura, la influencia del mundo árabe, la búsqueda del oro como tópico literario y tantos otros temas comunes que comparten ambas obras son sacudidos por una perspectiva narrativa que desafía, sorprende y encanta. Si bien existe diferencia en los contextos de producción y recepción en los que se crearon y difundieron, ambas provocan efectos estéticos en los lectores a partir de las perspectivas narrativas empleadas, lo que te permitirá fundamentar consistentemente las interpretaciones que realices de ellas. Recuerda, emplear cualquier criterio de análisis narrativo enriquecerá la interpretación literaria. Enfrentar la multiplicidad de voces narrativas amplifican tu rol como lector, te desafían al logro de una interpretación completa y profunda de la obra literaria. Tienes un trabajo, Godín, que no te... Bueno, ahí estamos ya ubicados en la importancia del contexto de producción que tiene que ver directamente con lo que estaba mostrando. Ahora voy a terminar de revisar el formato narrativo que viene acá, que es este, y este mismo nos permite saber que ustedes pueden desarrollar sus habilidades de escritura con base en los elementos de la tabla, cómo se relaciona el contexto de cada autor con el mensaje que transmiten. La mayoría de ustedes está errando o no está considerando los elementos de la tabla. Simplemente me dicen que el autor viene de un contexto distinto, eso ya lo sabemos. Sin embargo, no explican cosas a profundidad como como argumento, tema, acción, tiempo, espacio, personajes, que son lo que es que es el fondo y forma. Para finalizar, aquí viene un comentario breve en que contrastes las tres formas de transmitir un mensaje de cada autor, considerando los elementos. Es decir, es tan importante el cuadro comparativo que si ustedes estudian con detenimiento los materiales que les acabo de compartir y los que pretendo que ustedes practiquen, ahí es donde vamos a ubicarnos un poquito mejor en el contexto real de lo que podemos llevar a cabo, ¿no? Y en la última parte donde dice, contrasta la forma de ver la vida de los textos con la tuya, toma en cuenta la época en que vives. Aquí, por favor, ya saben que es obligatorio colocar las fuentes de referencia. Las fuentes de referencia se van a colocar... A ver, espérenme, es que se atoró y se trabó. Ahí está ya. Ahí no sé qué pasó, pero bueno. Ahí está ya. Entonces, ahí viene referencias, ustedes me tienen que poner las referencias, son varias referencias, es decir, me tienen que poner qué materiales utilizaron para hacer su texto, su actividad integradora. Tanto las lecturas como lo que les acabo de mostrar del video, como lo que puedan encontrar en plataforma, los tres son importantes para revisarlos, ¿no? Entonces, tengan muchísimo cuidado en ese sentido. Si tienen alguna duda, por favor, háganmela saber a través de plataforma. Para ubicarme, me voy a ubicar ahora en la actividad integradora número 2, que se llama lenguaje y expresión comunicativa. Un segundo.
La actividad integradora 2 se llama el texto literario es lenguaje y expresión humana y es una continuación de la actividad anterior porque una vez que ya ustedes hicieron el análisis, en realidad es un poquito más sencilla la actividad 2 porque no es tan compleja como leer 3 textos y compararlos al mismo tiempo, digamos, pero nos explica la importancia de que ustedes puedan escribir y desarrollar los conceptos ya vistos en clase. En el ejercicio que les puse hace un momento donde les mostraba los conceptos, en ese caso es muy parecido a lo que tienen que hacer ahorita. Dice, lee el cuento La canción del oro y explica, por favor. Aquí es muy importante que tengamos en cuenta que son 5 renglones de manera obligatoria. ¿Por qué? Porque es lo mínimo que ustedes deberían desarrollar en un párrafo para poder dar una respuesta correcta y que esté de acuerdo con los parámetros y habilidades de Prepa en línea CEP. La segunda, en todos los casos, para no repetirlo, en todos los casos tienen que colocar 5 renglones, a menos que se le indique lo contrario. Si se les indica 10, pues tienen que hacer 10, pero fuera de eso tienen que hacer 5 siempre, en esta y todas las actividades. No lo olviden durante las siguientes 4 semanas. Identificas alguna problemática de la vida real, tienes que leerla y comentar ese aspecto. ¿Qué opinas sobre el lenguaje? ¿Consideras que el lenguaje que se usa facilita o complica? ¿Consideras que el lenguaje es una forma de expresión artística? Lee con atención El perro y el cocodrilo. Es una fábula muy corta, pero lo que hacen aquí es repetir la misma, ¿no? Y eso es, pues, absolutamente innecesario y inútil, de hecho. Es esta fábula la que tienen que revisar. Es una fábula muy corta. Que tiene algunos versos. Déjenme mostrárselas. Esa es la fábula. El perro y el cocodrilo. Esa es toda la fábula porque aquí ya viene otra. Entonces está como una especie de rima, está en verso y ustedes tienen que más o menos decirme a partir de eso, a partir de que ustedes la lean, algunas de las cosas generales. Aquí voy a mostrarles qué es lo que me tienen que decir de esto. Una vez que la leyeron, me tienen que decir, tienen que redactar la trama del texto como una especie de resumen, pero resumen informal. A continuación, el inciso B tienen que hacer lo mismo, pero una especie, más bien un resumen formal del texto literario. De esa manera, ustedes, yo observaré los dos estilos, es decir, un estilo formal, donde como si se la contaras a una persona, y un estilo, digamos, más literario, que tiene que ver con su propia escritura y su propia invención. Aquí tiene que ver la creatividad. Les piden cuál es el fondo y forma de lo que acaban de crear y tienen que explicarlo detenidamente, como acabamos de hacer con el material que vimos previamente. Y también como acabamos de ver que se llevó a cabo en la actividad integradora 1. Una vez que terminen, por favor, coloquen las fuentes de referencia, igual que en las anteriores. No lo olviden porque eso puede traerles problemas de plagio y en general les puede traer problemas porque no están documentando. A veces no será plagio, pero será contenido poco original o contenido no original. Tengan también muchísimo cuidado con eso, ¿no? Esas son lo que quería mostrarles y para ir cerrando, vamos a ver un pequeño resumen de lo que va a suceder la próxima semana. Es un material que les puede ayudar mucho a conseguir sus objetivos de la próxima semana. Entiendo que todos cometemos errores, es normal que tengamos algún error esta semana, pero después ya lo iremos solucionando, ¿no? El material de la semana 3 es un material sobre la obra Frankenstein. Esa obra Frankenstein es una de las lecturas que tienen para la próxima semana y uno de los textos donde tienen que hacer una presentación con diapositivas que explique muchas de las cosas que tienen que ver con Frankenstein. Entonces no está de más que ustedes lo puedan revisar. Lo pueden buscar así en cualquier buscador, en la mente de Mary Shelley. La autora es Ana Belén García y es un buen material para iniciar con los lineamientos que tienen que ver con Frankenstein. Eso, vean, aquí viene bastante exhaustivo. ¿Quién fue la autora? Una pequeña biografía, siguiendo hablando a grandes rasgos cuáles son los momentos más importantes de su vida, la figura de la madre, de la hija, la idea del feminismo,
cómo nació la obra de Frankenstein, y viene aquí un texto de 56 minutos sobre lo mismo, y la figura de Frankenstein hacia la literatura y el cine. Es muy importante, una de las preguntas que explicaré la próxima semana, pero nos habla cuál fue la importancia de Frankenstein a partir de la ficción en la realidad, es decir, cómo impactó a la gente, no necesariamente que estaba inspirando la autora. Entonces, son elementos que les voy a adelantar la próxima semana, que van a ayudarles mucho. Aquí pueden tener algunos hipervínculos sobre esto, ¿no? Entonces, aquí podemos realmente apreciar otras muestras de arte a partir de Frankenstein y lo que han formado Frankenstein y otros autores a partir de esta obra muy importante. Para terminar, vamos a hacer una especie de resumen de la sesión, y viene acá qué es la literatura y cuáles son los géneros literarios, es lo que vimos esta semana, cómo se analiza un texto literario, por qué es importante colocar fuentes de referencias, citas y paráfrasis. Estos son lo que yo espero que ustedes hayan desarrollado durante esta semana, y es lo que va a seguir privando. Si ustedes dominan esta parte, la próxima semana va a ser muy sencillo, y la tercera más, y la cuarta también. Entonces, si no, les sugiero que comiencen a estudiar con las agendas semanales que les proporciona Prepa en Línea CEP y con los videos de estas sesiones. Si tienen alguna duda o pregunta, lo pueden hacer a través de plataforma o bien a través de el chat privado o un correo electrónico. Sus mensajes serán recibidos probablemente hasta el viernes. El sábado entro a plataforma, pero es muy poco el tiempo. Entonces, los invito a que revisen, a que se empapen de estas lecturas y de estos materiales y que puedan expresar una duda específica, ¿no? También los voy a remitir, probablemente si me hacen preguntas que están aquí, les voy a remitir estos videos para que puedan apreciar pues más bien cuáles son, qué información es muy importante porque ustedes puedan aprobar de la mejor manera las materias, la sesión, no, perdón, las actividades. Muchas gracias por poder ver más adelante el video. Gracias por sus preguntas. Ya recibí un par, pero esperaría recibir un poquito más. Y me despido en este viernes 27 de mayo 2026, sesión número 2, Textos y Visiones del Mundo. Gracias por acompañarme y nos vemos la próxima semana.